Yo creo que es, fíjate, yo creo que es poco canónica dentro del hiperrespeto, ¿sabes? O sea, esta cosa de, bueno, por ejemplo, ya solo para empezar, que pensar que la voz interna que puede tener Sherlock Holmes sea una voz femenina es ya como, perdona, o sea, porque Sherlock Holmes en todo caso es un personaje muy misógino, o sea, entonces, en las mujeres como que no... Luego, en realidad, en actuación no lo es tanto, pero su teoría y tal, yo... Bueno, Watson le dice en algún momento, ¿no? De mi serie como de... Yo creo que a usted le dan miedo las mujeres. O sea, lo que tiene es que le dan miedo a las mujeres, ¿no? ¿Qué dice? Tal, no sé qué. Entonces, bueno, ya solo esto ya hace como una diferencia que quizás pues no es tan común ver. Luego también, bueno, el tipo de, al ser sonoro, nada más que sonoro, eso demanda también un tipo de narrativa, un tipo de cómo estás contando la cosa, como decías tú antes, que probablemente tenemos tanto la imagen de Sherlock Holmes con su gorra de cazador, con su lupa y su pipa y tal. En fin, tenemos tanto la imagen de él que te permite irte por otros lados, ¿sabes? O sea, es de, bueno, la imagen ya no me la tengo que currar porque ya está hecha. Entonces te permite como eh, transitar otros ambientes, otras posibilidades. Y luego lo que pasa es que es verdad que yo, que he hecho mucha adaptación de clásico, yo soy muy, muy fiel al espíritu, sobre todo. O sea, a la historia, pero bueno, la historia, por supuesto, porque es la historia que estoy contando, pero sobre todo al espíritu. O sea, si estamos en una cosa de época, si estamos, qué tipo de humor puedo llegar a manejar. Obviamente son personajes ultra británicos, entonces pues hay que manejar un humor muy, ¿no? O sea, muy flemático, muy británico, ¿no? O sea, como esta cosa de estos personajes dupla, ¿no? De que uno se cree superior al otro, pero en realidad no es nada sin el otro. Eh, todo este tipo de cosas a mí me gustan mucho. Entonces, diría que es original siendo muy canónico. No sé si es una definición. Sí, yo creo que sí. Buenas tardes. Disculpe, este es el 221B de Baker Street, ¿no? No lo sé, caballero. Usted sabrá. ¿Dónde llamaba usted? Pues yo... ¿Quién es usted? ¿Y usted? Busco a Sherlock Holmes. Esta es su casa. Nunca he oído hablar de ese caballero. ¿Tiene usted un chelín? Disculpe. Un chelín. Si tiene usted un chelín. Claro que si tiene 10 me vendrían mucho mejor. Pues, Mrs. Hudson. Ah, esa debe de ser su esposa. No es mi esposa. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en casa de mi amigo? ¿Su amigo es ese Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. Usted de los ricos siempre con esos nombres ridículos. Mrs. Hudson, ¿está usted ahí? ¿Qué ha hecho con ella? Si se refiere a la señora que vive aquí abajo, la he degollado. ¿Cómo? Mr. Holmes, vaya a cambiarse, por Dios. Está dejando la escalera oliendo a porqueriza. Buenos días, Dr. Watson. ¿Holmes? ¿Otro de sus malditos disfraces? Sí, pero él siempre cae. Ay, Watson, si todo el mundo fuera como usted, sería todo tan... Aburrido. Pero no me ha oído. Vaya a cambiarse, dicho. Usted pase dentro. Se acabó el espectáculo. Bueno, muy de Sherlock Holmes es un podcast de éxito, como otros que has mencionado que también les has hecho. Entonces lo que te quería preguntar es cuáles deberían ser los ingredientes básicos para hacer un podcast de éxito, o cuáles son. Uy, yo qué sé, yo si lo supiera. Bueno, me te pregunto porque sí que tus podcasts han tenido éxito, por lo tanto, a lo mejor... Sí, la verdad es que sí, la verdad es que en ese sentido es verdad, ¿eh? Yo creo que he tenido mucha suerte y bueno, bueno, a ver, suerte y mucho trabajo, claro, obviamente. Yo no sé los ingredientes, o sea, para mí se trata de lo que yo estoy haciendo y de lo que a mí me gustaría escuchar, ¿sabes? O sea, de decir, eh, sobre todo en una cosa de audio, ¿no? Es también, para mí es conocer bien el lenguaje del audio. Yo en realidad, fíjate, bueno, claro, al final he hecho mucho más audio que otra cosa, pero yo bebo más del cine y de la literatura que del audio. Yo no vengo tanto del audio, y mis referentes suelen ser más cine y literatura. Entonces, en este sentido, claro, a la hora de ficción sonora, yo creo que yo tengo una manera de comprender la historia muy visual, o sea, muy de explicártelo todo para que tú puedas entrar. Porque lo que importa es que lo entiendas y que lo sigas y que te emociones. O sea, que si se trata de tener miedo, pues tengas miedo. Si se trata de reírte, pues te rías. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa de... Yo siempre digo esto, que parezco bastante pedante, pero cuando doy clases de guión o lo que sea, siempre es de qué hay que hacer para tal. Y yo siempre digo, lo primero, leer.
pero leer libros, o sea, leer literatura buena. Porque solo leyendo es como vas adquiriendo el ritmo este de cómo explicas algo, de cómo hacer que algo sea interesante y que algo aporte algo. Y luego, en el caso de una adaptación, por ejemplo, como es esta que estamos hablando, ser muy fiel a la cosa, entender bien de qué es lo que estoy contando y plantearte cómo puedo hacer llegar relatos que son del siglo XIX, porque no solo he hecho esto, he hecho mucho del siglo XIX, a un público de hoy. Es que parece... Entonces, no se trata tanto de que se pongan a hablar diciendo tacos, o sea, como de el ritmo, es escuchar mucho. Yo creo que hay que escuchar mucho, escuchar la historia que estás contando y escucharte tú, de decir, ¿cómo tendría que sonar esto? Para mí, ¿cómo suena esto? Para mí, ¿cómo...? Incluso las voces, ¿no? O sea, ¿qué tonalidades voy a manejar de voces? ¿Cómo se complementan estas voces? La música, los efectos, todo es un conjunto y es un conjunto en el que la obra es lo que importa, más que qué pienso yo de esto o qué... Para mí la obra es lo que importa. Y yo me centro mucho en eso, más que es que a mí esto no me gusta, es que tal. Bueno, si es que no se trata de que te guste a ti, ¿sabes? Se trata de lo que pide la obra, de lo que pide la cosa en sí. Y yo creo que eso la gente lo advierte. O sea, advierte que hay mucho cariño, advierte que hay mucho trabajo y que, y bueno, y que hay una manera de hacer las cosas. Que al final eso es lo que a la gente le gusta, sobre todo en audio, que es una cosa tan íntima, ¿no? Yo para mí es un poco eso. Es que no tengo recetas, fórmulas. Si la tuviera, de verdad que me la aplicaría, ¿eh? Y también cuentas con actores que manejan el Trabajo. medio, ¿verdad? Hay actores que también cuentas con actores que manejan el medio, que a lo mejor no todos los actores pueden manejar este tipo de formato. Bueno, yo a los actores, yo soy muy pesada con los actores y entonces yo a los actores les dirijo, les hiperdirijo. O sea, entonces a lo mejor sí, de hecho los actores que, mira, por ejemplo, estos tres protagonistas, ninguno, bueno, Pepe sí que ha hecho más de audio y tal, Nacho también ha hecho alguna historia, todos han hecho, pero ninguno son especializados en el medio. O sea, a mí, por ejemplo, los actores supuestamente especializados en el medio, que son los de doblaje, pues son a los primeros que les cambio todo, ¿sabes? Es como de... La historia está es una interpretación lo que estás haciendo. Y de hecho implica cuerpo, aunque el cuerpo no se vaya a ver, implica un montón de cosas. Entonces, bueno, yo también, en ese sentido también, yo tengo una manera muy, muy particular de dirigir y tengo una manera en la que a veces sí tengo actores que vienen del medio y a veces no. La mayoría de las veces no. Yo la mayoría de las veces manejo actores de teatro sobre todo, a veces de audiovisual, pero sobre todo de teatro. Es lo que yo veo más cercano al estilo que a mí me parece que me funciona y el estilo en el que yo mejor o sea, más cómoda estoy, básicamente. Pues está bien hecho porque oyes a Pepe Villuela y a Enrique Martínez y parece que llevan toda la vida haciendo esto, ¿no? De Sherlock Holmes ahí para podcast. Hombre, es que también te digo que estos son, o sea, quiero decir, estos tres son unos actorazos brutales, ¿no? Y luego, también te digo una cosa, yo trabajo, o sea, yo tengo como, digamos, una especie de cuadro de actores y son todos súper buenos. O sea, es que ellos son muy buenos. O sea, también hay una cosa de hacer casting. Luego, por supuesto, es que tú te entiendas con ellos, que el texto, o sea, hay una cosa de entender bien el texto, de que jueguen, eso es actuar, ¿no? Play, o sea, y bueno, ahí ya se hace como una especie como de comunión, ¿no? Entre tú, los actores, el texto. Yo les grabo por separado. Bueno, a Pepe y a Enrique no, pero yo en general a los actores siempre les grabo por separado. Pero yo establezco una historia con ellos que es como lo que a mí me interesa. Además, yo he escrito el guión junto con José Carlos, entonces yo sé muy bien, esto tiene que ir aquí, esto tiene que tal, esto tiene que tener este ritmo, esto tiene que tener ahora más rápido, ahora más despacio, ahora subimos, ahora bajamos. O sea, se parece un poco, para mí, es un poco como hacer música, la verdad. Y yo no hago música, o sea, pero tiene algo que ver con la música, ¿sabes? O sea, es una obra al completo, tiene sus arriba, sus abajos, sus ritmos, su melodía. Entonces, para mí, mi trabajo consiste en encontrar esa melodía, desde el texto y después, por supuesto, en el trabajo con actores, en el montaje de la palabra y luego, por supuesto, en el montaje, ¿sabes? O sea, es todo un conjunto.